Establecer en Excel un filtro por texto es posible trabajando con los datos que tenemos en nuestra hoja de cálculo. En concreto, podemos realizar esta acción desde la pestaña Datos, en el grupo Ordenar y filtrar, al hacer clic al icono o al comando Filtro. Con el fin de entender realmente un conjunto de datos, es necesario ordenar y filtrar la información importante. Esta herramienta de hacer en Excel filtro por texto es muy útil a la hora de trabajar con grandes cantidades de datos y así poder realizarlo fácilmente. Utilizaremos el filtro de texto cuando en una columna del documento toda la información contenida es texto. Recordemos que para activar la herramienta de filtro podemos utilizar cualquiera de los métodos explicados en las lecciones anteriores. Inmediatamente se activa el filtro y aparece la flecha al lado derecho de cada título de las columnas, como podemos observar. Al hacer clic al icono que aparece al lado derecho de una de las columnas, pero que contenga tipo dato texto, se va a desplegar las opciones. Al situarnos en filtros de texto, va a aparecer una lista de diferentes tipos de opciones que podemos utilizar para trabajar con este tipo de datos, como es igual a, no es igual a, comienza por, termina con, contiene, no contiene y el filtro personalizado que se verá en próximas lecciones. Cualquiera de estas opciones nos mostrará el cuadro de diálogo de autofiltro personalizado que nos va a permitir indicar el detalle del filtro que deseamos aplicar. En este cuadro de diálogo podemos especificar dos condiciones para una misma columna y elegir si deseamos que se cumplan ambas o solamente una de ellas. Al hacer luego clic al botón Aceptar, se aplicará el filtro a los datos. La primera opción de filtro de texto es la opción es igual a. Por ejemplo, si deseamos filtrar el país de Brasil, es decir, queremos visualizar solo los clientes del país de Brasil, en ese caso tenemos que filtrar por ese campo, es decir, por el campo país. Tenemos que hacer clic al icono que aparece justo al lado derecho del campo país y luego la opción filtros de texto vamos a seleccionar la primera, que es igual a. Aparece el cuadro de diálogo del autofiltro personalizado y escribimos en el cuadro que aparece a la derecha en blanco Brasil. Clic al botón Aceptar y podremos ahora visualizar solo los clientes del país de Brasil. En concreto, estamos filtrando toda la columna por el país que sea igual a Brasil. Y vuelvo a repetir, van a aparecer todos los registros solo de los clientes del país de Brasil. De los 20 clientes solamente veremos información relativa a los que son de Brasil. En la hoja de cálculo se muestran los registros con información a este país únicamente. Además, recordemos que siempre que aplicamos un filtro hay ligeros cambios en la hoja. En la zona de los números de las filas, como podemos observar que se encuentran a la izquierda, la numeración cambia de manera que aparecen saltos y se muestran solo los números de las filas filtradas. También el color es diferente, siendo azul en vez de negro. La opción de texto no sea igual a, contrario a la anterior, muestra la información contenida en la hoja excepto la que hemos definido en el filtro. Y se van a mostrar todos los países a excepción de Brasil. Veremos ahora al aplicarlo. Nuevamente hacemos clic al icono del filtro de campo país y ahora vamos a escoger el filtro de texto no es igual a. Ingresamos ahora Brasil, luego clic al botón Aceptar y vamos a poder visualizar que ahora aparecen todos los clientes de los otros países como Alemania, Reino Unido, España, etcétera, excepto Brasil. Entonces estamos viendo en total 71 registros del libro de información que contiene un total de 91, que equivale a desplegar el filtro y marcar todos los países a excepción del país de Brasil. La otra opción que tenemos para filtrar tipos texto es comienza por. Nos va a mostrar información que comienza por una determinada subcadena de texto. Por ejemplo, en la siguiente hoja vamos a aplicar este tipo de filtro. Supongamos que necesitamos visualizar solo las ciudades que empiezan con la letra M. En el cuadro de autofiltro personalizado vamos a escribir la letra M. Primero debemos ingresar al cuadro de diálogo. Para ello vamos a filtrar por ciudad. Hacemos clic al icono de filtro, luego filtro de texto
y luego la opción comienzan por. Y en el cuadro de diálogo ingresamos comienzan por y en el cuadro de la derecha ingresamos la letra M. Solamente la letra M y luego clic al botón aceptar. Podremos ahora visualizar que todos los registros son de las ciudades que empiezan con la letra M. La otra opción termina con mostrará información que finalice con una determinada subcadena. Por ejemplo, deseamos ahora visualizar todas las ciudades que terminen con la sílaba ya. Entonces nos dirigimos nuevamente al icono de filtrado, filtros de texto, y luego seleccionamos la opción termina con. En termina con, en el cuadro que aparece a la derecha, escribimos la sílaba ya y luego clic al botón aceptar. Ahora solo podemos visualizar todas las ciudades que terminan con esa sílaba, como podemos apreciar. La opción contiene muestra información que contenga una determinada cadena de texto. Este filtro de Excel nos va a mostrar aquellas ciudades que contienen en su nombre la palabra RE. En ese caso, si deseamos visualizar solo las ciudades que contengan en su nombre esa palabra, debemos regresar nuevamente al icono de filtrado, filtros de texto y escoger la opción contiene y escribir en el cuadro RE. Luego, clic al botón aceptar. Y ahora podremos visualizar que nos muestra todas las ciudades que contiene la palabra RE, que puede estar al inicio, en el centro o al final. En nuestro ejemplo, en total contiene 18 registros, como podemos apreciar. En la barra de estado nos muestra la cantidad. El resultado ha obtenido 18 ciudades que cumplen con la condición. La opción el texto no contiene mostrará la información que no contenga una determinada palabra o subcadena de texto. Al contrario que en el ejemplo anterior, mostrará información de todas las ciudades salvo las que contienen la palabra de. Aplicamos este tipo de filtro nuevamente, clic al icono de filtrado, filtros de texto, y luego escogemos la opción no contiene e ingresaremos ahora la palabra re, que no deseamos que contenga esa palabra, y luego clic al botón aceptar. Ahora podemos visualizar que todas las ciudades que dan como resultado, ninguna de ellas contiene en su cadena de texto la sílaba RE. Y de esta forma nosotros podemos aplicar diferentes tipos de filtro a textos. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.